En las últimas entrevistas usted ha señalado que usted es un lector voraz. Quería preguntarle si usted ha leído el libro El peón de ajedrez. Mi voracidad, y no sé a cuál se refiere, no alcanza a haber leído ese texto. ¿Sabe quién es el autor de este texto? No, señor. Pues ningún Nobel ha de ser. Sin duda alguna, el autor de este libro es el señor Vladimiro Montesinos. Bueno, Nobel no es. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Es cierto que en la reunión que mantuvo con mi cliente, le comentó que estaba por publicarse El peón de ajedrez? El libro el texto que le comento, de autoría del señor Vladimiro Montesinos. Tratando del señor Montesinos, yo hubiera dicho que el título era equivocado, debía ser El ajedrecista, pero no me informó de eso. Usted le pidió a mi cliente que utilizando los canales de inteligencia acelere la publicación del libro El peón de ajedrez para desacreditar al entonces candidato Ollanta Humala. En absoluto, y no sé cómo podría esta persona utilizar los canales de inteligencia, y por qué no los canales eclesiásticos también. Claro, claro. Usted ha llamado, recuerda haber llamado a mi cliente, el señor Ponce Feijó, como montesinista. Yo no podría decir cuál es su relación con el señor Montesinos. Cuando me entero que hay algunos mails del año 99 interceptados, entonces tengo derecho a suponer que podría haber desde entonces una relación. Pero yo no quiero llegar a los extremos de decir que había asociación ilícita para delinquir, ni que se comunique esto al Tribunal Anticorrupción. Pero me refiero a los métodos. El método de interceptación es un método dictatorial repudiable y tal vez, no lo recuerdo, haya utilizado el término, pero haciendo mención a eso, a la utilización de métodos repugnantes propios de una dictadura, ¿no? ¿Y cómo sabía usted que el señor Ponce Feijó utilizaba esos métodos repugnantes de una dictadura? Yo no creo que haya dicho, si lo he dicho, y le ruego que me muestre el documento, la prensa en que se publicó esa declaración, el término montesinista, antes de haberse conocido el escándalo de las interceptaciones telefónicas. A posteriori, es posible que en alguna de las conferencias de prensa, y no olvide que hacía 2 o 3 por día durante años, haya mencionado ese término, pero no hay que voltear el argumento y decir usted lo declaró montesinista antes que estallara el escándalo BTR, ¿no? Usted se está adelantando, pero bueno. ¿Usted considera a dónde vamos? ¿Usted considera a Jorge del Castillo como su delfín? Rechazo responder esa pregunta porque es de carácter subjetivo, señor presidente. Está bien, se la voy a reformular. ¿En algún momento usted ha declarado que Jorge del Castillo sea su delfín? Los delfines son una especie en extinción y nunca uso ese término. Usted es un político de larga trayectoria. De hecho, más allá del animal al que se hace alusión, es una palabra muy típica en el mundo político, delfín, mi delfín. ¿Correcto? Es posible que su señoría, el señor abogado, lo use, pero no es mi caso. Sí he declarado en alguna ocasión, cuando se me ha preguntado si pensé que el doctor del Castillo podía ser candidato a la presidencia. Sí, porque no tengo por destino providencial el seguir siendo presidente o intentando ser presidente toda la vida. Creo que mi servicio ha llegado a un límite después del cual puedo hacer menos de lo que ya hice y hay que dejar que otras personas lo hagan. Yo pensé que el señor del Castillo sí podía hacer y lo deseaba fervientemente. Usted es una persona mayor que yo, de hecho tiene más experiencia. A veces engañan las apariencias, señor abogado.
Gracias por el comentario. Quería preguntarle, ¿qué usted entiende por delfín en el ámbito político? Y yo no he usado el término, explíqueme usted qué entiende por delfín. Yo no lo he usado, usted lo ha mencionado. No sé, pero le preguntaba si usted sabía. Entonces, no sé. No, los términos zoológicos no los empleo nunca en política. Claro. ¿Usted se encuentra distanciado del señor Jorge del Castillo Galvis? Señor presidente, objeción, preguntas impertinentes. Totalmente subjetivas, señor. Señor abogado, estamos entrando en asuntos que no tienen nada que ver con la materia del debate. Le vamos a pedir que sea más puntual en sus preguntas y sea referido básicamente a hechos. Estamos siendo bastante admisibles, bastante complacientes con muchas preguntas que debimos haber cortado. Sin embargo, en vista de que está abusando de esa admisión que se le está dando, está llegando a extremos que no se lo vamos a permitir. De tal manera que concrete sus preguntas a temas material del debate, señor abogado. Correcto, señor presidente. Por mi parte, señor colega, yo no tendría inconveniente en responder ningún tipo de preguntas. Gracias. Es parte de la disciplina que debe imponer el tribunal, pero honestamente yo no tengo secretos ni tabúes a los que no pueda responder. Lo que sí le puedo preguntar es si luego de los llamados petroaudios, su relación con el entonces Premier cambió. Eso sí le puedo preguntar. Bueno, la situación cambió políticamente, la relación tenía que cambiar, lamentablemente. ¿Sabe usted si el señor Jorge del Castillo se ha reunido en algún momento con mi cliente? Nunca me lo ha dicho. Nunca me lo ha dicho. No creo que lo hiciera, me niego a pensar que lo hiciera para pedir algún trabajo a la empresa de su cliente, pero tal vez con posterioridad la necesidad de buscar quiénes eran los interceptadores, pero en fin, nunca me lo ha dicho, no lo sé, señor. ¿En alguna oportunidad el señor Jorge del Castillo le ha hablado sobre el señor Ponce Feijó? No que yo recuerde. Señor presidente, el señor Jorge del Castillo ha sostenido en este juicio oral que tras la difusión de los llamados petroaudios, se reunió en su departamento del Golf de San Isidro con mi cliente y que posteriormente Jorge del Castillo le dio cuenta de esta conversación. No recuerdo exactamente, y si posteriormente me dio cuenta, habida cuenta que el señor Ponce era en ese momento, por su participación en la reunión de inteligencia o en el Congreso de la República, una persona a la que se suponía debía tener conocimientos, pudo haber sido por eso, pero no le presté mayor interés al tema, por considerar que no era definitorio. En todo caso, se habría equivocado enormemente el señor del Castillo pidiendo al señor Ponce que lo ayudara a encontrar quienes lo habían chuponeado. Señor Ponce, vamos a guardar la debida compostura en el juicio oral. Durante el proceso penal que afrontó tras su primer gobierno, ¿quién fue su abogado, señor García? Nada tiene que ver, señor presidente. Señor abogado, ¿hay una relación respecto a alguna persona vinculada con esta investigación referida a un señor abogado? Entiendo que la pregunta del señor abogado va por ese lado. Pero además, señor presidente, me parece que el juicio está transcurriendo con total normalidad. Hay unas formas para interrumpir un debate, creo que deberían mantener. El tema es que el señor abogado no ha venido a las audiencias y solo está viniendo a garantizar los derechos fundamentales de su patrocinado, en este caso el señor García. Hay una forma. El señor abogado, en lo sucesivo, si quiere hacer uso de la palabra, lo va a solicitar al colegiado, que se lo vamos a conceder. ¿De acuerdo? Bien, no me di cuenta. Bien, vamos a continuar. Adelante, señor abogado. Entonces, como es público y notorio, mi defensor político fue el doctor del Castillo. Mi defensora legal fue la doctora Judith de la Mata, la que firmaba los escritos.
RPP Noticias. Tras la difusión de los llamados petroaudios, su relación con el señor Hernán Garrido Leca cambió. Yo diría que sí. ¿Por qué, señor presidente? Porque se había mencionado ya en los días posteriores que eso podía tener alguna relación. Luego el señor Garrido salió del ministerio que ocupaba. No presumo de esto culpabilidades, pero sí me pareció necesario dejar espacio para que se hicieran las investigaciones correspondientes. ¿Sabe usted si el señor Hernán Garrido Leca conocía al señor Ponce Pejo? No lo sé. ¿Sabe usted si en alguna oportunidad el señor Hernán Garrido Leca entregó información a mi cliente para ayudarlo a usted en la campaña presidencial del año 2006? No lo sé y lo hubiera considerado totalmente innecesario. En una audiencia pasada, en este juicio oral, señor presidente, el señor Rómulo León ha sostenido que entre febrero y marzo del 2008, usted le sugirió, por intermedio del señor Luis Nava, que cortara sus vínculos con el señor Fortunato Canán. ¿Ello es cierto? Yo no envié ninguna sugerencia. Como lo he declarado en muchas ocasiones públicamente, cuando recibí al señor Canán, ofrecía traer inversiones de él y de otras empresas de República Dominicana para hacer hospitales, para hacer carreteras, etcétera, en sus empresas. Me pareció adecuado, como he recibido a 1.200 empresarios de todo el mundo a efecto de impulsar la creación de empleo y la inversión en el Perú, cosa que se logró. Pero cuando a través de los rumores y las leyendas se dijo que esta persona, un empresario que no necesitaba de lobistas ni presentadores, tenía una relación con el señor León, yo consideré que no era positivo, pero jamás envié un mensaje, ¿no? Sencillamente me pareció que cometí un error y que estaba mal. Pero no me ha respondido. La pregunta era si utilizó como intermediario el señor Nava para darle un mensaje al señor León. Jamás. Antes de que me olvide, ¿el señor Garrido Leca colaboró con usted en la campaña presidencial del año 2006? Estuvo presente en muchas oportunidades, coordinando actividades, sí. Correcto. Regresando al tema que le preguntaba anteriormente, esta vinculación con el señor Canán, ¿sabe usted si el señor Jorge del Castillo se reunía con el señor Canán? No, en absoluto. Hubiera presumido que, así como los empresarios piden reunirse con el ministro del ramo, a veces con el presidente, cuando el monto de lo que intentan invertir les exige tener ciertas seguridades de a dónde va el país, también podrían haber pedido una reunión con el señor primer ministro, pero no tengo conocimiento de que se hubiera producido esa reunión, no me fue informada. Fueron reuniones. ¿Sospechaba usted de algún acto ilícito? No tenía por qué sospechar de actos ilícitos, ¿eh? ¿Cómo se enteró usted de la relación del señor Rómulo León con el señor Fortunato Canán? No recuerdo exactamente, pero escuché decir en grupo de gente que el señor Canán estaba, me parece, preocupado porque tenía una mala relación con sus asesores aquí y cuando continuaron informando que el asesor era el señor León, me pareció que no era lo más conveniente. Podría haber buscado otros asesores que no tuvieran ninguna relación, ni siquiera antigua, con el partido aprista. Él es libre de buscar sus asesores y acompañantes, pero en ningún caso alguien que había tenido una relación con el APRA anteriormente. Se dice en grupo de gente. ¿Qué grupo? No sabría precisar eso.
como todas las conversaciones y rumores que usted escucha sobre una mesa.